Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Eh, Gracias por tomarse el tiempo para estar acá con nosotros y ver las presentaciones de Honeywell. Vamos a iniciar con este tema de BMS, hablándoles un poco de Honeywell para los que no nos conocen. De pronto, los que han estado en otras sesiones de Honeywell habrán conocido un poco de los sistemas de CCTV, detección de incendio y sistemas de control de acceso. El BMS sería la solución que une pues todas estas soluciones. Rápidamente les cuento que Honeywell es una de las 100 compañías que más factura en Estados Unidos, es una compañía Fortune 100 y una de las 500 compañías que más facturan en el mundo, o sea que es una compañía Global 500. Vamos a hablarles un poco entonces de esta solución, de la que veremos el día de hoy, que es la presentación sobre los sistemas de BMS. En esta introducción, entonces, pues inicialmente en otras sesiones con otros de nuestros compañeros de Honeywell habrán visto que los edificios pues tienen una serie de sistemas que les permiten ser más seguros o más eficientes, normalmente que muy enfocado en todas las ofertas que tiene Full Protection, entonces van a encontrar pues ofertas de fuego, de sistemas de detección de intrusión, sistemas de seguridad de acceso, sistemas de CCTV o video digital, pero adicionalmente el BMS y para de pronto los que están en el Caribe, en Centroamérica, en Perú, en otras regiones diferentes a Colombia, pues también es muy importante que conozcan esta parte porque pues un edificio no solo se compone de la parte de seguridad, sino que también tiene todo el tema de aire acondicionado, el sistema hidráulico que digamos permite mover todo el agua dentro del edificio, muchos sistemas eléctricos que permiten que todos estos sistemas funcionen y sistemas hidrónicos. La idea del BMS entonces es que podamos integrar en una misma plataforma todas estas soluciones, algunas de las que ya veían con otros compañeros en acceso y video, con estas soluciones integrales para tener un control completo de un edificio. Hablándoles un poco entonces de lo que es un sistema de BMS, normalmente la mayoría de empresas o la mayoría de ofertas que hay en el mercado cuando se vende un BMS se ofertan mucho de la mano del tema de ahorro energético. ¿Por qué? Porque digamos que mientras hay algunos subsistemas que tienen una necesidad básica o que normalmente, digamos, están normados y que siempre deben ir en los edificios, este tema, pues, para poderlo vender más fácilmente debemos irnos un poco por el tema del retorno de inversión. Sin embargo, pues, todo mundo oferta este tema del retorno de inversión y lo que les queremos mostrar inicialmente es cómo lo enfocamos nosotros para que entiendan un poco de la visión de Honeywell. Les hablaba al principio que Honeywell es una empresa de 42 billones de dólares. Esta empresa tiene cuatro divisiones importantes. Una división importante es una parte aeroespacial, otra es una parte de productos para industrias petroleras, otra es una parte de productividad y soluciones de logística y la última es nuestra división de edificios inteligentes. Todas las divisiones o la visión de nuestra empresa siempre es pues tener un mundo más eficiente, un mundo mucho mejor. Hoy en día, digamos, vemos que, por ejemplo, en estos momentos que estamos todos en nuestras casas y que no hay muchos aviones, hemos visto la mejora que hay, por ejemplo, en los ambientes de cada uno de los sitios. Por ejemplo, en esta parte aeroespacial, Honeywell lo que hace es ayudar a que los aviones, que son una de las partes o de las industrias que más genera huella de carbono, pues generen menos consumos y tengamos un mundo un poco más amigable o más verde. Lo mismo con los sistemas de cadenas de distribución, ayudamos, digamos, a optimizar las cadenas de distribución de diferentes empresas globales para que sean mucho más efectivas y también su huella de carbono sea menor. Y en el tema de edificios, que está muy asociado con algunos sectores como en Colombia ya se están empezando a trabajar con este tipo de auxilios tributarios, pero hay otros países del Caribe, Centroamérica y de la región andina como Perú que tienen pues muchos más beneficios tributarios cuando ustedes instalan un sistema de estos de BMS
Y adicionalmente, pues si nos vamos al Caribe, a Centroamérica y pues, sobre todo Costa Rica, Panamá, países, digamos, donde el costo de la energía es muy alto, pues el retorno de inversión que vamos a llegar a tener puede ser en algunos lugares incluso menor a un año. Pero entonces, viendo cómo funcionan los edificios, si vemos el consumo de energía de un edificio, normalmente para esto se requieren una serie de submedidores, encontramos que la refrigeración, sobre todo, o esto digamos enfocado en edificios en el área andina, vamos a encontrar que el consumo de refrigeración, calefacción y ventilación es alrededor de el 41%. Si sumamos, digamos, todos esos ítems que darían toda la suma del sistema de HVAC, vamos a encontrar que ese es el consumo promedio en nuestra región andina. Sin embargo, en otros países o en otras regiones más costeras, como Lima, por ejemplo, en el caso de Perú, Santo Domingo, República Dominicana, todo Centroamérica, normalmente tiene temperaturas más altas y pues aunque en el área andina, digamos, dependemos mucho más de un tema de ventilación y de confort para las personas, en zonas costeras es mucho más importante tener este tipo de soluciones porque se utilizan en casi que todos los edificios. Entonces ahí, en ese tipo de lugares costeros, vamos a encontrar que el consumo de energía puede llegar de los sistemas de aire acondicionado, puede llegar entre un 50 y un 55% del consumo total. Es por eso que muchas empresas nos enfocamos en el tema del ahorro. Sin embargo, pues si yo les preguntara a ustedes cuál es la idea más sencilla o la idea más básica que se les ocurre para ahorrar energía, muy seguramente la mayoría de ustedes me van a decir que apagar. Si yo quiero ahorrar energía en mi casa, normalmente apago luces y pues es lo que normalmente todos pensamos como ahorro. Sin embargo, si hacemos cuentas, a veces no es la mejor solución. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, de un data center. Hoy, y más que todo en estos días, la mayoría de nosotros hemos estado haciendo transacciones electrónicas, haciendo compras por internet. Digamos que se ha incrementado mucho ese tema de transacciones virtuales. O, por ejemplo, en este caso, esta presentación que estamos haciendo remotamente. Cuando apagamos el aire acondicionado, por ejemplo, o los sistemas de respaldo de un data center, pues puede que estemos ahorrando energía, pero si esos equipos llegaran a bloquearse o a fallar, de pronto el costo que tendría para un banco es mucho mayor que el costo de la energía como tal. Entonces, nuestra invitación acá es empezar a ver cuál es el tipo de cliente al que estamos apuntando, porque es muy diferente las necesidades de un hotel, de un banco, de un data center. Cada uno tiene pues sus necesidades. Por ejemplo, en el tema de aire acondicionado encontramos que muchos edificios gubernamentales que mantienen papelería, bancos que tienen efectivo o muchos otros tipos de sistemas similares, pues tienen un consumo importante de aire acondicionado que no podemos cambiar porque en este caso, por ejemplo, el papel o el efectivo tiene que estar en unas temperaturas entre 15 y 20 grados eh, o con unas humedades de alrededor entre 45 y 60%. Lo mismo pasa con fotografías a color, con grabaciones, etcétera. Digamos que para ese tipo de lugares es supremamente importante mantener la temperatura y la humedad, porque de lo contrario, pues vamos a deteriorar, por ejemplo, todo el activo cultural o todo el patrimonio cultural que pueda tener, por ejemplo, un país en un museo. Entonces, ese tipo de cosas son supremamente importantes para ellos. Hoy en día, por ejemplo, también nos encontramos con que, o nos hemos dado cuenta que el activo más importante de las empresas son las personas. Digamos que mientras todos estamos trabajando desde nuestras casas, vemos como de pronto la economía se está entrando en un proceso de recesión, donde vemos que cada vez el recurso humano es más importante y pues algo que no podemos dejar de hacer ninguno de los seres humanos en ningún lugar es respirar. Siempre que respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos CO2 y eso, pues digamos que lo que puede hacer es crear
diferentes tipos de ambientes con algunos niveles altos de CO2. Por eso les comentaba al principio que muchos edificios en el área andina requieren de una ventilación artificial, porque la mayoría son edificios altos donde pues no tienen ventanas muy grandes y pues por temas estructurales o de pronto por cómo los vientos pueden incidir en el movimiento del edificio, pues tienen simplemente unas ventilaciones específicas para que no afecte la estructura. Entonces, en ese tipo de edificios, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Estados Unidos en el Environmental Health Perspective en 2015, se encontró que el desempeño cognitivo de las personas disminuye cuando aumenta la cantidad de CO2 en un ambiente. Por ejemplo, en este estudio se encontró que cuando las partes por millón de CO2 eran superiores a 1000, entre un 11 y un 23% de las personas se veían afectadas. Pero cuando esto era aún más, cuando era superior a 2.500 partes por millón, pues casi que más del 90% de las personas se veían afectadas. En un ambiente como por ejemplo una universidad, esto es supremamente crítico. Si ustedes están en una universidad donde de pronto tienen los mejores profesores, que de pronto está ubicada en una zona costera, que hacen una inversión grande, digamos, en material, como les dije, recurso humano, pero de pronto en nuestras salas todos los pacientes o todas las personas están quedando dormidas, los estudiantes no prestan muy buena atención. De pronto el tema no es tanto un tema de profesores o inversión en material o en ese tipo de herramientas, sino que de pronto el aire acondicionado o el manejo de la temperatura en esos lugares pues se está volviendo crítico. Ahí entonces, por ejemplo, también pasa con los hospitales. Hoy en día tenemos un ejemplo muy claro y es que pues la mayoría de nosotros no quiere ir a un hospital en este momento porque tenemos pues unas ciertas probabilidades de contraer una enfermedad que no queremos, como en este caso el COVID-19. Esto es algo real y ¿por qué nos piden esto los países o cada uno de ustedes en sus regiones? Esto pasa porque en Estados Unidos, por ejemplo, en un estudio que se realizó, se encontró que cuando yo ingreso a un hospital tengo 5% de probabilidades de contraer una enfermedad eh, en ese tipo de ambientes. Y cuando estoy más de 17 días en el hospital, pues esas probabilidades se incrementan en un 22%. Ese tipo de enfermedades en Estados Unidos, mm, o por ese tipo de enfermedades, mueren más personas en Estados Unidos que sumadas las muertes por cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Y eso le cuesta al sistema alrededor de 350 billones al año en un país de 350 millones de habitantes. O sea que ya más o menos tiene una idea de cuánto puede costar. Por eso mismo todos estamos hoy en confinamiento, porque pues el tema del manejo del aire es crítico. En un hospital, por ejemplo, eh, pues se deben manejar algo que se llaman presiones positivas y negativas, donde yo controlo el flujo del aire. Yo no quiero, por ejemplo, que si tengo un paciente, como pasa hoy con COVID-19, en una sala de pacientes, pues que ese aire vaya a llegar, por ejemplo, a otros ambientes donde tengo bebés recién nacidos, donde tengo personas con heridas abiertas, donde tengo salas de cirugía, etcétera. Entonces, en ese caso, el manejo del aire también se vuelve en algo supremamente importante para ese tipo de lugares. En un data center, por ejemplo, también si ustedes han ingresado a un data center, la mayoría de ustedes que habrán ingresado en un data center no me dejarán mentir, que el común denominador de estos sitios es que siempre son helados. Si ustedes entran, casi que tienen que usar sus chaquetas o sus chamarras para ingresar en estos sitios porque son supremamente fríos. Pero si vemos las tablas o los datasheets de los equipos que se trabajan en un data center, vamos a ver que la temperatura real recomendada de funcionamiento de estos equipos es entre 20 y 25 grados. Entonces, en muchos lugares lo que estamos haciendo es desperdiciar una cantidad de energía impresionante porque pues para bajar esos 3 grados de temperatura necesitamos hacer una inversión grande en sistemas de refrigeración eh, que pues consumen un alto nivel de energía. Entonces, nuestra invitación acá es para que ustedes tengan en cuenta esas variables y vean cada tipo de clientes, porque de acuerdo a cada tipo de cliente las necesidades son diferentes. Entonces, lo más importante para empezar a ofertar este ahorro es tener en cuenta que sí vamos a obtener un ahorro,
que puede ser entre un 15 y en algunos lugares hemos llegado hasta el 35% de ahorro, donde en un edificio convencional, dependiendo del lugar, pues ustedes pueden encontrar facturas de energía en Colombia, por ejemplo, de 10 millones de pesos, que se traducen en algo así como $3.000, pero que en el Caribe pueden ser $9.000 en energía. Un ahorro de 10% mensual o de 15% mensual en una factura de energía no es nada despreciable. Y cuando ya, digamos, logramos potencializarlo hasta un 30, un 35%, pues es algo que llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros? Lo primero, como les comentaba, es con esta visión de Honeywell en el tema de la huella de carbono. Hay muchas empresas que están preocupadas por cómo se ven hacia afuera, por cómo de pronto pueden disminuir esa huella de carbono. Muy seguramente después de este confinamiento que estamos teniendo y de cómo vamos a ver algunos cambios en el ambiente, pues muchas más empresas se van a empezar a preocupar por esto. Incluso hoy en día muchas empresas se preocupan, o muchas empresas que, por ejemplo, están en la bolsa, muchos lugares que hoy por hoy no se venden, sino que se arriendan o se alquilan. Entonces, pues miran mucho esto porque muy seguramente, pues un edificio que sea mucho más amigable con el medio ambiente, pues va a ser un edificio donde el OPEX o la operación de estas empresas va a ser mucho menor o va a ser menos costoso. Entonces, seguramente, como pasa con muchos de nosotros, si quisiéramos arrendar un sitio, pues el sitio donde quisiéramos arrendar sería un sitio donde yo pueda tener muy buenos beneficios y que mis costos operativos sean mucho menores. Entonces, en ese caso ayudamos de esta manera, muy ligado a lo que se ve en algunos de los países, que es el tema de certificaciones LEED. Las certificaciones LEED son como un sello de calidad que tienen los edificios para demostrar, digamos, que son sostenibles o que funcionan correctamente con el medio ambiente. Entonces, pues el sistema de automatización ayuda casi que a conseguir los primeros 60 puntos para que ustedes puedan estar en una certificación Silver. Hay algunos temas arquitectónicos donde pues no podemos influir mucho, pero incluso hay unos temas de materiales que se trabajan en los edificios que permiten que se pueda certificar que, por ejemplo, los materiales de construcción vienen de minas que son sostenibles o de minas que son amigables con el medio ambiente. Entonces acá encontramos también, por ejemplo, que nuestros productos o los productos Honeywell son productos que utilizan materiales que vienen de ese tipo de lugares amigables con el medio ambiente. Como les comentaba también, muchos edificios hoy en día no se venden, sino que se alquilan. Esto pasa mucho, por ejemplo, en en los centros comerciales. Puede pasar que, o en la mayoría de centros comerciales, si tú tienes un área de 200 metros cuadrados y tienes un sitio que de pronto utiliza 20 metros cuadrados de tus 200, pues muchas veces lo que hacen los administradores es que el cobro de energía eléctrico, el cobro de energía de agua helada, lo dividen por metros cuadrados. Entonces, si tú tienes el 10% del área, pues debes pagar un 10% de la energía. Sin embargo, si ustedes revisan, por ejemplo, algunas cadenas como el grupo Inditex, que es dueño de Sara, Bershka, Stradivarius, van a encontrar que esas líneas o esas cadenas normalmente tienen sus sistemas independientes de aire acondicionado o sus sistemas independientes de agua helada. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que muchas veces subsidiaban otras empresas. Si ustedes comparan, por ejemplo, la cantidad de personas que entran en una tienda como Armani Exchange, comparada con una tienda o un supermercado de cadena, que en Colombia es un éxito, pero que en otro país puede ser un Carrefour, un Jumbo, un Totus, bueno, supermercados La Rosita, bueno, una cantidad de las tiendas Flamingo, bueno, diferentes tipos de cadenas de supermercados. Normalmente ese tipo de cadenas pues tiene una afluencia de público muy grande y muchas veces también utilizan muchas neveras o equipos que tienen un gran consumo de energía. Entonces, pues la comparación entre una tienda de alta gama donde entran 5 o 10 personas al día, comparada con otra tienda o un supermercado donde entran una cantidad de personas al día, pues la diferencia en consumo va a ser muy grande. Entonces, por eso digamos que muchas empresas
tienden a buscar ese tipo de sistemas donde podemos tener medidores de BTU en este caso, submedición de energía, para ayudarles a tener pues un cobro de la mejor manera. Y lo mismo vamos a encontrar en el tema de edificios inteligentes o de submedición, donde muchos edificios actualmente, como por ejemplo WeWork o Tinco o ese tipo de empresas que ya se dedican a rentar espacios, pues requieren mayor información para saber cómo optimizar su espacio. Eso es algo que actualmente estamos trabajando en Honeywell y es todo el tema de optimización del espacio y cómo poder detectar integrados con otros sistemas como el sistema de acceso o el sistema de intrusión, detectar cuántas personas hay en un sitio o cómo yo le estoy dando un manejo a cada una de estas áreas. Si ustedes revisan, por ejemplo, para un WeWork debe ser demasiado complicado tomar una decisión de dónde invertir en nuevos edificios y cómo aprovechar el espacio cuando le estoy cobrando pues una cantidad de dólares específica por personas que ingresan a trabajar en un lugar. Entonces ahí pues también hay una oportunidad grande. Y pues siempre enfocados con sistemas de altos niveles de ciberseguridad. Les comentaba también que Honeywell pues tiene varios sistemas gubernamentales o de gobierno, bases militares y bancos, etcétera, a nivel mundial. Si ustedes requirieran de pronto casos de éxito en este tipo de verticales, se pueden comunicar directamente con el comercial de Full Protection y él los va a poner en contacto con la persona de relaciones de gobierno de Honeywell, quien pues les va, después de firmar un acuerdo de confidencialidad o un NDA, ustedes van a poder acceder a ese tipo de información de casos de éxito en ese tipo de proyectos. Y por último, que me gusta mostrar esta diapositiva es el tema del manejo de alarmas. Algo que tiene muy intuitivo Honeywell o que se maneja muy bien, me parece a mí, en los temas de BMS es el tema de alarmas. ¿Qué pasa hoy en día con los sistemas de BMS? Que en su mayoría son como un grupo de WhatsApp. No sé cuántos de ustedes han estado en un grupo de WhatsApp, me imagino que muchos. Y si alguno de ustedes ha estado en un grupo de más de 10 personas, pues ya sabrá cuántos mensajes uno lee al día. Hay veces que pues puedo leer todos los mensajes o que por ejemplo estoy en casa y puedo leer muchos, pero hay días donde seguramente no leo ninguno de esos mensajes. Entonces, pues lo que hace Honeywell es permitir que, por ejemplo, si yo tuviera un grupo de WhatsApp con diferentes personas, de pronto yo pudiera resaltar los mensajes que, si es un grupo del trabajo, por ejemplo, que mi jefe envía. Entonces yo no estoy preocupándome por todos los mensajes que hay en ese grupo de WhatsApp, sino solamente por los mensajes de mi jefe. Eso es algo que hace nuestro sistema de BMS. Ustedes pueden organizar el sistema por roles y por usuarios. ¿Qué permite organizar roles? En muchos sistemas, cuando ustedes tienen diferentes niveles de seguridad, le tienen que dar a un cliente acceso a todo o a nada. Mientras que, pues muchas veces encontramos que diferentes tipos de usuarios en un proyecto. Por ejemplo, usuarios solamente de seguridad, usuarios solamente de mantenimiento, usuarios de supervisión, usuarios administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que al yo poder segregar diferentes tipos de usuario, pues voy a generar o voy a hacer alertas que solamente les lleguen a cada tipo de persona. Y adicional a eso, también puedo generar diferentes niveles de usuario. Entonces, dentro de un área de mantenimiento puede haber una persona de mantenimiento y un supervisor, donde cada uno puede tener diferentes niveles para manipular el sistema. En realidad tenemos roles ilimitados en nuestro sistema y hasta 255 niveles de usuarios dentro de cada rol. Entonces, pues es muy flexible para hacer o para programar un sistema de este tipo, con una ventaja y es que este sistema se basa en tags o en etiquetas, donde ustedes cada que van creando un sistema o van creando o van agregando una solución, pues le pueden poner un tag si es de seguridad, si es de mantenimiento, si es de aire acondicionado, si es de energía, y luego asocian esos roles con los tags. Entonces, en realidad, van a desarrollar un solo proyecto, pero que cuando un usuario ingrese, solamente va a ver lo que las opciones en las que ustedes lo taguearon. ¿Ok? Bueno,
Y por último, pues la invitación en este tipo de soluciones es a empezar a pensar un poco más allá. Digamos que antes, como les decía, todo el mundo estaba enfocado en el tema del retorno de la inversión, en el ahorro de energía. Hoy por hoy ya se ofertan herramientas analíticas que permiten que ustedes se vuelvan más un aliado del cliente, no un proveedor, un socio de negocio, donde pues ya empiezan a entender cuáles son las necesidades del cliente e incluso en lo que estamos trabajando y que son unas herramientas adicionales que se salen de esta presentación, pero que ya tenemos listas, ustedes podrían tener no solo analíticas de lo que trabaja el cliente, sino también un control de activos, como les comentaba al principio, para que pues se vuelvan un consultor del cliente y le ayuden, digamos, a tener menos cargas operativas. Digamos que muchas veces los proyectos o los clientes se están preocupando pues por cómo hacer más óptima su operación, por cómo bajar, digamos, costos operativos y este sistema de BMS tiene la respuesta para esa clase de proyectos. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco sobre la solución que les comentaba al principio, Hugo, de la que vamos a hablar en esta primera sesión. Les quería hacer una introducción rápida de qué era lo que hacíamos, porque me parece importante, digamos, tener eso en cuenta, pero pues ya viendo lo que hacemos, vamos a encontrar que es la arquitectura de nuestra solución. La arquitectura, como ustedes ven, puede tener integración de sistemas de aire acondicionado, de sistemas de CCTV o de video, sistemas eléctricos de medición de energía, integración de otros subsistemas como, eh, no sé, elevadores, sistemas de incendio, sistemas de SIM que se utilizan en algunos data centers, eh, sistemas corporativos o de pronto de alertas que pueden estar teniendo incluso la red corporativa o la red LAN e integración con sistemas de seguridad. Acá, digamos, vemos unos controladores que vamos a ver en la segunda parte, que son los controladores IP, pero en esta primera etapa lo que vamos a ver es que con un solo controlador, que en este caso llamamos Web 8000, vamos a tener la posibilidad de controlar todos los sistemas. Entonces, la invitación es para que conozcan un poco más de este producto, el cual les puede ayudar a solucionar los problemas más grandes que pueden tener en cada uno de sus proyectos. Una ventaja que tenemos en esta solución es que al trabajar directamente con Full Protection, pues ellos van a ayudar o va a ser el aliado logístico de ustedes, donde les puede hacer entregas rápidas, donde podrían incluso en algún momento llegar a tener un nivel de stock importante para que rápidamente ustedes puedan resolver estas necesidades que tienen, no solo de integración de sistemas de video y de acceso, sino que también puedan ofertarle un retorno de inversión a su cliente, donde ya el sistema pues deja de ser un sistema integrador y se convierte en una solución que le pueda ayudar a bajar los costos operativos a cada una de estas empresas. Entonces, incluso muchas veces el sistema se puede pagar solo en, como les decía, en Centroamérica y el Caribe, muchas veces en menos de un año, en algunos otros lugares donde el costo de la energía sea un poco menor, podemos llegar a tener retornos de inversión entre 2 y 3 años. Entonces, eso también les podemos ayudar a evaluar. Listo, entonces, pues, ¿qué integramos o qué soluciones integramos con este tipo de sistemas? Todas las soluciones que son de HVAC, sistemas de aire acondicionado y ventilación, todos los sistemas eléctricos, digamos que tableros eléctricos o plantas de emergencia que se tienen en este tipo de edificios, sistemas de iluminación, eh, sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de detección de incendio, integración con soluciones de video, acceso, etcétera. Por acá, por ejemplo, Mario me pregunta de una solución EBI que también tiene Honeywell. En este caso, digamos que esta es una oferta para trabajar directamente con integradores. Para los que no saben y de pronto por el tiempo que no nos da, Honeywell tomó la decisión que en una región que se llama CISAR, que es Centro y Suramérica, y Brasil, pues va a trabajar solamente con integradores, no va a trabajar directamente. Entonces, en nuestra región, las soluciones que se trabajan son soluciones 100% que se venden por medio de integradores. Es decir, que ustedes pues van a ser las personas que van a trabajar directamente con los clientes y pues no es una solución que vamos
a tener como un fabricante directo. Entonces, pues la invitación es para que conozcan por medio de sus comerciales o por medio de Full Protection esta línea de negocio o esta solución donde ustedes van a poder tener diferentes tipos de integración y así pues van a poder ofertar directamente estos proyectos haciendo ustedes pues la instalación y la mano de obra, todo el tema de programación, etcétera. Entonces, digamos que van a tener todo el apoyo tanto de Full Protection en el tema de logístico y algo de soporte, como también pues o un soporte de primer nivel como un nivel más avanzado donde lo vamos a trabajar nosotros. En este caso el EBI, esta solución digamos que ya no se va a trabajar en la región de CISAR, ¿ok? Entonces la solución que vamos a trabajar para ese tipo de proyectos va a ser Niagara, que es la solución que les estoy mostrando en este momento. Acá entonces pues vamos a ver que nosotros pues instalamos en diferentes tipos de proyectos esta solución. ¿Donde lo hacemos? Entonces todos los proyectos que tengan un sistema de ventilación, de fuego, de acceso, de iluminación, de energía, de poder y energía, pues normalmente ese tipo de sistemas integradores tienen normalmente en su mayoría protocolos abiertos como BACnet, Longworks, Modbus, KNX, OPC y SNMP. Este sistema permite integrar todos estos tipos de subsistemas que en su mayoría manejan estos protocolos. Este sistema entonces se llama Niagara 4. Niagara 4, en Niagara 4 vamos a encontrar que el equipo principal lo llamamos Web 8000, que como les decía es el controlador que normalmente se puede usar para todos los tipos de soluciones o integrar todos los tipos de soluciones y que muy seguramente en los próximos meses vamos a tener en stock con Full Protection. Este controlador, entonces, que tiene varios puertos de red, se controla de acuerdo a la cantidad de dispositivos que se puede manejar. Se licencia por dispositivos o por puntos. Trabaja protocolos BACnet, Modbus, SNMP, Longworks y KNX. El Web 8000, vamos a ver que aunque hay varias versiones por software, el hardware es uno solo. Entonces, al ser un solo hardware, Full Protection lo va a poder tener en stock y ustedes simplemente van a decidir cuáles licencias lo tienen que o cuáles licencias necesitan comprar. Entonces, pues el tema de importación no va a ser un problema, porque al tener un solo hardware en stock, pues ya digamos que descargar un software o una licencia en el equipo es mucho más rápido. Entonces, muy seguramente, pues lo que tome hacer la licencia, pues máximo una semana, ustedes, si el equipo está en stock y está local, van a poder empezar a ofertar esta solución. Si vemos acá, por ejemplo, entonces este Web 8000, pues trae la posibilidad de expandirse con varias tarjetas de expansiones 485. Se pueden tener hasta 6 puertos 485 en este total, en este equipo, y se pueden trabajar puertos de expansión también Longworks y 232. Si vemos acá entonces cada una de las versiones, en las versiones que hay un Web 8005, que es un controlador que permite controlar 5 dispositivos o 250 puntos. Es importante saber que en Niagara cada dispositivo tiene alrededor de 50 puntos, entonces, pues normalmente si ustedes miran un medidor de energía, si ustedes necesitaran leer en ese medidor eh, voltajes, corrientes, potencias activas, reactivas, factor de potencia y frecuencia, seguramente con 30 variables van a poder hacer ese control. Entonces la mayoría de equipos van a estar por el orden de los 20, 30 variables y el sistema al incorporar pues 50 variables por dispositivo les va a permitir una flexibilidad de agregar pues muchos dispositivos en un sistema. Donde hay que tener cuidado con este tema de los puntos es cuando yo integro, por ejemplo, sistemas de detección de incendio. Los sistemas de detección de incendio, un sonopanel puede tener 300 sensores, 40 estaciones manuales, un panel central, etcétera. Entonces, normalmente cuando voy a integrar sistemas de detección de incendio, me voy a revisar los puntos, ¿ok? O cuando tengo multimedidores de energía, que no tengo un solo medidor en un equipo, sino que puedo leer, por ejemplo, 12 fases o 25 fases, 30 fases. Entonces, ese tema de multimedidores también puede tener pues muchas más variables. Pero en general, la mayoría de los equipos no superan las 50 variables.
En este caso, entonces, cada controlador o cada dispositivo viene con una licencia de SMA. En esta parte del SMA, lo que decimos es que eh, es una plataforma o es un fee que nosotros pagamos para mantener los equipos en altos estándares de ciberseguridad. Es algo similar a lo que pasa con los cajeros electrónicos. No sé si ustedes todos han visto que en los últimos años ya los cajeros electrónicos dejaron de ser con botones y ahora tienen pantallas táctiles. Esa inversión que hicieron los bancos pues tiene un trasfondo y es que Windows dejó de soportar Windows XP, que eran los anteriores cajeros electrónicos. Y hoy por hoy, digamos que los nuevos cajeros electrónicos funcionan en Windows 10, entonces por eso ya todos migraron a pantallas táctiles. A lo que quiero llegar con esto es que, por ejemplo, si ustedes tienen un computador con Windows XP en su casa, seguramente van a poder encender el equipo y trabajar con él. Pero si son un banco, pues como este puede tener más brechas de ciberseguridad, porque es un sistema que pues ya hace varios años dejó de actualizarse, entonces pues un hacker de tanto buscar la puerta de entrada la va a encontrar. Esta licencia de SMA entonces es algo similar. Ustedes pueden comprarle una inicial y si el cliente que ustedes tienen es un edificio convencional, pues pueden dejar como su computador en su casa, el sistema corriendo en Windows XP y no volverlo a actualizar. Pero si requieren hacer una actualización a futuro, o requieren mantener los altos estándares de ciberseguridad porque su cliente es un banco o un sistema de gobierno, entonces pues hay una posibilidad de mantener actualizado ese SMA. Por acá me hacen una pregunta y es que si cada dispositivo y punto se debe tomar. Sí, digamos que, por ejemplo, en el web 8010, que tengo 10 dispositivos o 500 puntos, pasa algo similar a lo que pasa con la garantía de cada uno de sus automóviles. Cuando compran un automóvil, ustedes normalmente reciben una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros, 7 años o 120.000 kilómetros. Y la garantía se vence cuando alguno de esos dos valores se cumpla. Algo similar ocurre acá. Cuando me paso de 10 dispositivos o me paso de 500 puntos, entonces debería seguir o debería comprar la licencia siguiente. En este caso la 8025, que ya me da 25 dispositivos o 1250 puntos, ¿ok? Entonces sí es importante que tengan en cuenta los puntos, sobre todo en esos sistemas de detección de incendio. Ahora, también, por ejemplo, en estas versiones podemos encontrar el Web 8100 que nos da 100 dispositivos o 5000 puntos y el Web 8200 que nos da la capacidad de 200 dispositivos o 10.000 puntos. En cualquiera de los protocolos, eso es una ventaja. Que recuerden que al principio veíamos que este sistema puede trabajar con protocolos BACnet, Modbus, SNMP, Longworks y KNX. Entonces, lo único que debo contar son dispositivos o puntos, pero en realidad nunca voy a tener que licenciar un protocolo. Cualquiera de esos protocolos viene abierto para que yo lo trabaje directamente con mi sistema. En este caso en rojo únicamente mostramos que el CCN, que es por ejemplo para integrar unos equipos carrier, no viene abierto, es un driver adicional. Pero los drivers pues, que más se usan en la industria, que son los drivers que más utilizan todos los tipos de sistemas, vienen abiertos por defecto. ¿Ok? Bueno. Adicionalmente, entonces, en este tipo de sistemas también tenemos algo que llamamos el supervisor. El supervisor va a ser el software que va a integrar cada uno de esos equipos de campo. Este supervisor es el software como tal que viene en una interfaz HTML5 que permite multiusuarios y roles, como les comentaba al principio, para que yo pueda tener un usuario de acceso, un usuario de sistemas o de personas administrativas, un usuario de personas de seguridad, o varios usuarios de personas de seguridad, varios usuarios de personas de mantenimiento, y así pues poder tener un sistema con múltiples cosas integradas, pero donde a cada persona le dé acceso a lo que yo realmente quiero y que no esté limitado o que le tengo que dar acceso a todo o a nada. ¿Ok? Tenemos también pues altos estándares de ciberseguridad como les comentaba en nuestras soluciones. Tenemos diferentes tipos de pantallas dinámicas donde pues ustedes rápidamente van a poder desarrollar proyectos tipo. Acá digamos que la programación en Niagara es muy sencilla. Algo que es muy útil en Niagara es que ustedes pueden replicar o hacer
programaciones tipo, tanto programaciones como gráficos, nombrar un equipo y luego replicar ese equipo por múltiples equipos, como normalmente, digamos, si yo tengo 20 medidores de energía, los puedo nombrar como medidor 201, 202, 203 y así sucesivamente. Simplemente replico el nombre y la programación pues me va a cargar el mismo gráfico y la misma información de los equipos, pero conectándose al equipo correcto. Entonces me va a mostrar la información que yo deseo o las programaciones y alertas que yo programé sin necesidad de hacerlo 20 veces, sino que lo puedo multiplicar fácilmente. Así con cualquier tipo de sistema. Bueno, en cuanto a las capacitaciones que me preguntan por acá, en estos momentos, digamos, tenemos algunas habilitadas en México. Estamos trabajando con Full Protection para tener unas locales. eh, y pues tenemos sí una plataforma muy amplia de cursos en línea de Niagara. Niagara, que es esta plataforma de Honeywell, tiene una página en internet que se llama Niagara Central o Tridium University, donde ustedes pueden entrar y hacer algunos tipos de capacitaciones eh, adicionales o capacitaciones de profundización por medio de Internet. Pero lo que se recomienda es que el primer curso o el curso de introducción de Niagara 4 se tome presencial para, digamos, pues adquirir todo el conocimiento que se requiere y ahí sí, pues con todas las herramientas, continuar, digamos, ya con el proceso de aprendizaje hacia futuro. Tenemos también pues diferentes tipos de dashboard preconfigurados donde pueden configurar gráficos para cada tipo de personas que se requiera, donde son gráficos dinámicos que incluso para países o personas que tengan controles, digamos, de diferentes zonas del mundo, pues van a poder configurar que cuando los usuarios ingresen vean unidades en sistema métrico o en sistema decimal, otras unidades en sistema británico o inglés. Entonces es muy flexible en realidad este sistema. Las ventajas que tiene entonces son pues una interfaz amigable donde pues para nosotros o nosotros entendemos que la rentabilidad para ustedes como integradores de un proyecto no solamente está en el margen que pueden tener de un producto, que les puedo asegurar que es un margen muy bueno porque esta plataforma Niagara, que es el framework más usado a nivel mundial, es propiedad de Honeywell. Entonces les puedo decir que nuestros precios son muy competitivos porque pues somos como algo así como Microsoft, que es dueño de toda la plataforma Windows. Entonces, pues tenemos precios muy competitivos en esta parte. Y adicionalmente, pues somos o entendemos que requerimos que sus tiempos de configuración e instalación sean rápidos, porque gran parte del margen de un proyecto está en cuán rápido ustedes puedan hacer una solución o cuán rápido ustedes puedan ejecutar una solución. Entonces, dentro de ese lineamiento, pues tenemos todas esas herramientas para que ustedes puedan ejecutar cada vez más rápido los proyectos y pues que el margen se incremente aún más. Bueno, entonces pues volviendo a la arquitectura de la solución, en algunos momentos o en algunos proyectos vamos a encontrar que es posible que yo en un mismo controlador o en un mismo proyecto tenga varios controladores porque tengo de pronto más de 200 dispositivos o más de 10.000 puntos. Entonces, pues voy a necesitar unas opciones de crecimiento. Sin embargo, es importante también que tengan en cuenta que si el proyecto es pequeño, con un solo web, yo voy a poder tener acceso, video, seguridad, todo, digamos, interconectado en un mismo controlador. Depende del tamaño del proyecto. Los controladores, vamos a ver que en realidad son ilimitados. Como se licencia el software, es por cantidad de controladores que yo tengo. Ya para licenciar el Compass, ustedes no requieren saber cuántos puntos o cuántos equipos van a integrar, solamente cantidad de controladores, a excepción de esta primera versión que es el Supervisor 0. El Supervisor 0 nos permite crear un proyecto sin controladores de campo. Cuando yo requiero, por ejemplo, integrar sistemas de detección de incendio, sistemas de HVAC, sistemas de seguridad, todo en protocolo IP, entonces puedo comprar un Supervisor 0, donde no requiero un controlador de campo para hacer integraciones, sino que desde el software principal puedo recolectar toda esta cantidad de información en IP.
En las siguientes opciones tenemos un Webs 1 que tiene capacidad de conectarse a un controlador, un Webs 2 que tiene capacidad para 2 controladores, luego encontramos el Webs 3 que tiene capacidad para 3 controladores, el Webs 10 para 10 controladores, el 100 para 100 controladores y una versión ilimitada. En esa versión ilimitada pues van a tener una cantidad grandísima de equipos que pueden conectar. Con una ventaja y es que pues si ustedes revisaran el precio, ese precio de la versión ilimitada no es nada descabellado. O sea, ustedes no van a encontrar un precio de 100.000 o $100.000 o $1.000.000 por un sistema ilimitado. En realidad es un precio muy asequible que pues les va a permitir que si en un proyecto requieren tener toda una solución IP, que es la que vamos a ver en una segunda sesión, o que requieren pues una solución con múltiples equipos de manera remota, de pronto ustedes tienen algún cliente que es un banco o un hospital, un hotel que tiene varias sedes, van a poder conectar todos nuestros equipos remotamente. Algo que es importante decir en esta arquitectura es que cada uno, la comunicación de estos controladores con el servidor principal es una comunicación que no es en un protocolo abierto, como pasa con otras marcas. Es una comunicación encriptada en un protocolo cerrado. ¿Eso que permite? Que rápidamente ustedes puedan obtener permisos de IT para poder exportar información que van a poder configurar este sistema para que trabaje en el puerto que IT les diga y no que, por ejemplo, la parte de seguridad de un banco se tenga que acomodar a ustedes, sino que en realidad el sistema es muy flexible, permite exportar la información de manera segura a diferentes sitios remotos y si cada uno de estos espacios de video, seguridad, acceso, HVAC fueran en realidad un proyecto independiente en un sitio remoto, ustedes van a poder de manera segura interconectar todos los sistemas eh, de forma remota sin tener, digamos, problemas de integración. ¿Ok? También encontramos que en el caso de las licencias de cuando un cliente ya, digamos, tiene una licencia de 10 dispositivos, puede crecer también a una licencia de 100 y si él de pronto ya tenía una de 100, puede crecer a la opción ilimitada. Entonces, el sistema siempre es escalable. Siempre vamos a poder tener opciones de actualización para crecer nuestro sistema y tener también la opción de actualizar nuestras licencias de SMA, que son las licencias de mantenimiento. Entonces, si ustedes adquirieron el proyecto, por ejemplo, en un banco, tienen la posibilidad de comprar este tipo de licencias para que pues, el sistema permita actualizaciones durante los 5 años que ustedes lo adquirieron. ¿Ok? Y pues para terminar acá con la presentación, este tipo de sistemas vienen con una cantidad de controladores de campo que nosotros llamamos módulos de entradas y salidas o IOs, donde pues tenemos todas estas versiones, pero que para fines prácticos, para digamos la mayoría de ustedes que van a trabajar los sistemas en BACnet, pues tenemos 3 versiones. El módulo PV pueden ir en BACnet o en Loanworks. Normalmente, pues lo trabajamos más en BACnet o los que pensamos tener en stock son los BACnet, porque son equipos que pues rápidamente vamos a poder integrar en los sistemas y van a facilitar la integración de esos sistemas. Entonces van a poder tener una entrada universal, una salida análoga y 2 digitales en este caso. En el segundo, que se llama 4024, vamos a tener 4 entradas universales, 2 salidas análogas y 4 digitales. Y en el tercero, 6438, vamos a tener 6 entradas universales, 4 entradas binarias, 2 o 3 salidas análogas y 8 digitales. En este caso hay 2 versiones, hay uno que trae una R al final, un 6438SR, que permite, en el caso de BACnet, poner 2 expansiones adicionales de entradas y salidas, donde este módulo inicial puede expandirse, o el 6438 puede expandirse con un módulo de 2 entradas universales adicionales, o 2 módulos de 2 entradas eh, universales adicionales, o otros módulos 4022 y 6042, donde pues toda la programación se hace de manera intuitiva con diagramas en tipo bloque directamente en una plataforma de Honeywell. Digamos que no van a necesitar diferentes software o diferentes programas porque incluso desde el software, desde el del cliente, pues se va a poder hacer ese tipo de programaciones, donde ustedes tienen la capacidad de tener programaciones predefinidas
para que rápidamente puedan desarrollar sus proyectos y de pronto si tienen una integración de un sistema de elevadores, un sistema de bombas, un sistema de aire acondicionado, pues no requieran invertir mucho tiempo en desarrollar una secuencia de programación, sino que el sistema ya trae predefinidas algunas secuencias o muchas secuencias en realidad para que ustedes rápidamente desarrollen sus proyectos. E incluso una ventaja adicional y es que tiene un simulador de programaciones, que si ustedes localmente no tienen aún los equipos, pues puedan solamente con el software preprogramar todo el sistema, que si requieren, digamos, funcionalidades que se van a desarrollar en tiempo real cada hora o cada 3 horas o cada día, pues que puedan hacer programaciones donde ustedes cambien esas horas por segundos, hacen pruebas en el sistema, preprograman todo y cuando tengan los equipos ya digamos en stock o cuando ya los tengan en sus oficinas, pues van a poder descargar esta programación y rápidamente entregar un proyecto. Entonces la limitante muchas veces es tener el software, no tener los equipos. Eso es digamos que una ventaja adicional que les quería mostrar y que además pues permite hacer programaciones tipo o macro, que como les comentaba al principio, pues ustedes pueden, si tienen en un proyecto, por ejemplo, un hotel, 200 habitaciones, o si tienen en una universidad 200 aulas, o si tienen un hospital 200 salas de pacientes, pues van a poder hacer una sola programación y replicarla toda para que no requieran hacer 200 programaciones, sino que con una sola programación tipo la puedan cargar a todos los sistemas. ¿Ok? Bueno, entonces pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera sesión. Los invitamos entonces a seguir con nosotros en esta segunda sesión. Por acá me preguntan si tenemos opciones de guardar el tema de mantenimiento y monitoreo. En realidad sí, digamos que existen algunas opciones adicionales como una opción que se llama CFR21, que es como algo adicional que se puede agregar en los sistemas, donde pues por defecto el sistema te guarda mantenimientos, pero si tú tienes un sistema crítico donde requieres que para hacer un cambio requieras escalar o pedir una aprobación de alguien superior para hacer algún cambio, incluso se puede agregar ese tipo de soluciones. Entonces sí puedes tener un histórico de quién hizo un cambio, de cómo lo hizo, e incluso tener la posibilidad con como un adicional de solicitar que alguien más te dé aprobación.